Radio San Giovanni presenta el programa Voces Médicas, cuidando tu salud de alma y cuerpo. Hola, soy el Dr. Henry Pinela, bienvenidos a un nuevo programa de Voces Médicas. El día de hoy me acompaña la doctora Rosa Zambrano. Vamos a conversar sobre un tema bastante importante, sobre todo que tiene mucho que ver con la salud de la mujer. Doctora, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Henry. Bien, estoy bien. Bueno, agradecida de que me hayas invitado a este espacio para poder conversar un poco. Ya sabes que me encanta conversar. Así es, mi doc. Mi doc, cuéntenos un poquito más sobre usted. Yo ya la conozco bastante bien, pero quisiera que usted mismo se presente con nuestros amigos aquí. Bueno, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia, también con un diploma de especialización en medicina materno-fetal, otorgado por la Universidad de Barcelona. Hice unas pasantías en el Hospital Clínic de Barcelona, pues, y aparte de dar mis servicios como ginecóloga, pues, me dedico bastante a lo que se refiere a salud materno-fetal, o sea, conocido como embarazo de alto riesgo acá en Guayaquil. Listo, mi doc. Y también tengo el orgullo de decir que usted fue mi profesor en la universidad, mi doc. Ahí nos reíamos, compartíamos muchísimo en las clases de la doctora para que todo lo que yo sé respecto al área es gracias a sus conocimientos, mi doc. Doc, el día de hoy me gustaría que podamos explayar un poquito más el asunto de la endometriosis. Una enfermedad que afecta muchísimo a las mujeres. Muchas veces no se le da la importancia que tiene esta enfermedad en la salud de la mujer, en la salud reproductiva, incluso hasta en la parte laboral. Mi doc, quisiera que nos cuente un poquito más sobre en sí de qué se trata esta enfermedad. Bueno, en sí la endometriosis es una patología crónica que afecta a las niñas y adolescentes y pues obviamente de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, pues afecta alrededor de 190 millones de niñas y adolescentes, más o menos alrededor del 10% de toda la población relacionada a este grupo etario. Sí afecta bastante el desarrollo normal de las actividades, ya sea de índole laboral, eh, sexual o incluso en el ámbito educacional. Estas pacientes, pues obviamente, producto del dolor que tienen, pues no pueden realizar actividades normales, no pueden tener una vida sexual plena y pues obviamente también no se debe estigmatizar a estas pacientes. Lo que hay que hacer es ayudarlas, brindarles todo el apoyo y lo más importante es hacer un diagnóstico precoz y adecuado para empezar a dar el tratamiento. Si bien es cierto, la medicina está evolucionando y cada día hay cosas nuevas, hagan esto, tome esto o realice determinado tipo de actividad para mejorar la condición, todavía no tenemos un tratamiento definitivo, pero sí existen alternativas medicamentosas y obviamente cambiar ciertos hábitos de vida que pueden ayudar a que esa paciente mejore su calidad de vida, ¿ya? Y pueda alcanzar el máximo en salud, porque una paciente que cada menstruación tiene dolor, no puede levantarse de su cama, no Así puede es. ir a trabajar, no puede realizar actividad diaria, no es una paciente que estás exagerando, porque eso es lo que normal le dicen. Correcto. Exageras el dolor, si a mí también me da cólico y yo no me pongo así. Ujú. No, no es así. Esa paciente, esa señora, esa niña, esa adolescente, realmente le duele. Así es. O sea, no puede levantarse de su cama. Necesita dosis altas de analgésicos en muchas ocasiones, que lo único que le produce es otras patologías gastrointestinales. Correcto. Entonces, no es solamente darle algo para el dolor y veamos ahí qué le pase. No. Oiga, mi doc, una consultita, y ya que estamos hablando de niñas, adolescentes, ¿esta es una enfermedad que pueda aparecer en cualquier etapa de la vida o existe algún momento en la vida de la mujer en la cual se presenta con mayor frecuencia? A ver, se presenta en la niña o adolescente. El asunto es que cuando tiene su menstruación, empieza con trastornos menstruales, especialmente dolor relacionado con la menstruación. La niña menstrua, esta adolescente está menstruando y el dolor es discapacitante. Entonces, ahí llama la atención. Está bien un coliquito por ahí, pero que no le impide laborar. Pero esta paciente está postrada del dolor.
Es como ver una paciente tal vez con un cólico renal, digámoslo así. Oh, Ese paciente letal. obvio, ese paciente con cólico renal, usted sabe que no se levanta. Está corriendo como monito y no se le para con nada ese dolor. No, llega a la emergencia que no puede levantarse, Ujú. llora del dolor, tiene náusea, tiene vómito, está fatal. Pero estas pacientes, no solamente aparte de tener el dolor que las incapacita, también puede presentar otros síntomas. Hay pacientes que tienen trastornos urinarios, trastornos para realizar sus deposiciones, Ujú. producto del dolor grave que tienen. Oiga, mi doc, ¿y alguna causa en especial para que se presente esta enfermedad? ¿Existe alguna predisposición genética o si es que la abuelita tuvo, la mamá tuvo, o algo que nosotros podamos ver en los pacientes o al momento de tener que interrogarles, algo que nos pueda a nosotros hacer pensar en el diagnóstico, pero por antecedentes familiares o por alguna razón en la vida de la paciente que pues, se pueda presentar para yo sospechar en que tenga esa enfermedad? Bueno, aquí siempre es importante, como en toda historia clínica, conocer los antecedentes personales y los familiares, ¿no? Ujú. Siempre, no está de más hacer la pregunta. ¿En su familia alguna enfermedad relacionada con dolor pélvico o con un diagnóstico de alguna enfermedad de la pelvis? Bueno, siempre tratamos de no darle el nombre de la enfermedad para que, sí, eso me dijeron, Así y es. entonces nos empieza a dar un poco de enfermedades y que realmente no son, ¿no? Ujú. Pero por lo menos encaminadas con los síntomas, les dieron un dolor pélvico, mucho tiempo de dolor, paciente que no se levantaba de la cama y todo eso. Entonces ya uno ya va armando el cuadro. Pero si bien es cierto, la teoría más admitida es que cuando tiene esta niña adolescente sus menstruaciones, parte del flujo menstrual, descamación del endometrio, regurgita o se va hacia las trompas de falopio, cayendo tejido y material endometrial a través de las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso puede ocurrir en la mayoría de los pacientes, pero en pocas cantidades sin llegar a comprometer su integridad, sin producirle dolor, pero en otras pacientes no. Y se produce un tapizado de ese piso pélvico, de ese útero, que es lo que se produce el crecimiento endometrial y obviamente va el dolor cada vez que Y eso es lo que menstrua. le iba a comentar, mi doc, que no todas las pacientes con endometriosis se manifiestan de la misma forma. No. Ya, hay pacientes que tienen endometriosis y que no la pasan tan mal, o sea, tienen un dolor tolerable, ¿ok? Y no tienen tanta gravedad, por decirlo así. Pero en cambio otras pacientes que tienen el tejido endometrial ya sembrado en otros órganos. ¿Qué sucede en esas pacientes, doc? Todo depende, o sea, el dolor, los síntomas, la gravedad de la sintomatología, todo depende del grado de expansión o de profundidad de la endometriosis. Por ejemplo, podemos tener un endometrioma ovárico, Ujú. ya que es como un tumor, o los quistes de chocolate, que también les decimos, Correcto. un tumor en ovario, que está lleno de tejido sanguinolento, oscuro, producto de esta endometriosis, ¿verdad? Y posiblemente esa paciente entra a quirófano y resulta que por ahí tiene unos pequeños foquitos de endometriosis, nada Ujú. más, pero ella no manifestó el dolor. Ella presentaba ocasionalmente un ligero dolor localizado en la Es como un fosiliaca, hallazgo, es como un hallazgo ocasionalmente. quirúrgico en ese momento. No, Entró no, por algo al quirófano y el momento que ya se está explorando el canal abdominal, se encuentra se puede recién. encontrar el endometrioma, ¿no? Puede Ujú. ser pequeñito, puede ser grande, todo depende. Obviamente que si son enormes pueden producir torsión de la trompa de falopio Así es. y ahí la paciente va a llegar por dolor Y esa es una intenso, entonces emergencia. eso es una emergencia. Correcto. Pero en cambio en otras pacientes que acuden por el control ginecológico de rutina año a año y de repente el año pasado la vimos y no encontramos nada en Ujú. pelvis, todo bien. Y este año encontramos la tumoración. Ahora esto, ecográficamente sí se puede diagnosticar un endometrioma ovárico, o sea, eso no hay problema, eso no es que necesito hacerle un estudio de súper avanzada, Ujú. no. O sea, ecográficamente, una ecografía común y corriente no sirve para hacer diagnóstico porque tiene unas características especiales esa masa en el ovario. Entonces uno puede identificar si efectivamente por las características que tiene, Ujú. ecográficamente es un endometrioma. Entonces ya uno lo mide y todo, bueno, ¿sabe qué? Tenemos que conversar, esto si es quirúrgico, por el Ujú. tamaño, va a torcer la trompa y se va a convertir en una verdadera emergencia. Usted sabe que las emergencias ocurren en la madrugada, Por lo general. Por lo siempre general. son en la madrugada, cuando uno está medio dormido, cuando no hay carro, entonces se convierten en el problema. Así Entonces es. sí es importante no hacer hincapié en que
toda paciente o toda mujer que presente dolor pélvico de gran intensidad relacionado con la menstruación, sí, por favor, hagamos un estudio, valoremos, busquemos cuáles son las posibles causas de dolor e ir investigando. Ujú. Y si encontramos un endometrioma en todos esos estudios, pues darle solución, no esperar a que se convierta Así en la es. emergencia, porque esto puede implicar que también disminuyamos la posibilidad de embarazar, porque es Correcto. donde se tuerce la trompa, nos llevamos la trompa y terminamos de pronto sin ovario y sin trompa. Y las Así es. posibilidades de embarazar disminuyen Disminuye muchísimo. porque estamos solamente limitados al ovario y a la otra trompa que quedó. Ujú. Y sobre Entonces, todo la pericia, doctora, del momento que se capta a la paciente, de darle un diagnóstico oportuno y saber a quién tenemos que derivar. o sea, claro, o sea, si usted ve una paciente con dolor pélvico, lo ideal, sospecha diagnóstica, transfiérala inmediatamente. Obviamente, explíquele cuál es el motivo de la Ujú. transferencia, ¿no? ¿Por qué debe acudir donde el ginecólogo? ¿Por qué le recomienda hacer la ecografía? Porque de pronto un médico general tranquilamente puede decirle, mire, ¿sabe qué? Usted está con mucho dolor, Ujú. mandemos a hacer una ecografía de control para ver qué pasa. Y con eso, pues yo le recomiendo acudir directamente al ginecólogo. O sea, Correcto. sí, como médico general sí puede prescribir una ecografía Ujú. transvaginal, como para que cuando llegue donde el especialista por lo menos tenga algo en que, no, Así sí, es. Y efectivamente. no perdemos tiempo, o sea, ya vas con un examen en lo cual ya el ginecólogo ya de entrada ya puede ver un informe y ya más o menos sabe, y obviamente ya con la referencia, con la Claro, indicación que se le dé, la sospecha porque le envío yo la ecografía. ya empieza a tomar decisiones y ya incluso ya el ginecólogo ya tiene más claro el panorama y ya puede ir viendo, bueno, a esto no le veo cara de endometriosis, puedo ir buscando otras causas de dolor Ujú. pélvico, por ejemplo, la congestión pélvica Así es. por los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, ¿sabe qué? Intentemos este tratamiento, vamos viendo. Pero también se ha hablado mucho en los últimos años de realizar otros procedimientos que más bien son para diagnóstico y dependiendo de la progresión de la endometriosis también pueden ayudarnos en el tratamiento. Por Ujú. ejemplo, hacer una laparoscopía sin abrir toda la Una barriga. laparoscopia exploratoria. Claro, una Ujú. laparoscopía diagnóstica, sin abrir toda la barriga, ingresa a la camarita y vemos. Ya. Y podemos valorar cómo está útero, ovarios, todo el piso pélvico, si hay alguna novedad, pues y obviamente ir tomando decisiones. Oiga, mi doc, y ahorita que me está comentando esto, también tenemos unos focos del tejido endometrial, pero en lugares que no son tan accesibles. Claro, por ejemplo, tenemos en vejiga, Ujú. intestino. Entonces, obviamente, cuando existe ese tipo de situaciones, ya pues las pacientes empiezan a recibir otro tipo de tratamientos. Hemos tenido pacientes que hemos recibido ya valoradas de otras instituciones, en las cuales incluso se ha realizado histerectomía con oforectomía en vista de la situación complicada de la endometriosis, ¿no? Son pacientes en muchas ocasiones jóvenes. El dolor era tan intenso que han tenido que recurrir Ujú. a eso. Pero obviamente, como siempre le decimos, no es solamente retirar el órgano, no se trata de eso, se trata de quitar el dolor y eso también hay que advertir a la paciente. Ujú. No siempre el realizar una cirugía de ablación de focos de endometriosis quiere decir que le va a quitar el dolor. Hay pacientes que hacen recidiva, Ujú. entonces eso hay que aclararlo. Entonces, siempre es recomendable, uno, hacer un diagnóstico adecuado y dar tratamiento con la finalidad de evitar que esos focos proliferen Ujú. y obviamente si no proliferan, que tampoco vayan a sangrar, que eso es lo que irrita el peritoneo en cada menstruación, Ujú. y pues obviamente pues alivia el dolor de la paciente. Entonces por eso muchas de las teorías son no dar estrógenos a la paciente. Ujú. Entonces por ahí cuando le dicen, ¿sabe qué? Suspende esos anticonceptivos combinados que tienen por ahí estrógeno, por algo ese para evitar que venga el dolor. Así Y es, por mi lo doc. general se les da más progestinas para evitar el crecimiento endometrial y evitar todas estas Correcto. molestias. Doc, ¿y habrá algún caso en el cual sea un poco más difícil dar el diagnóstico? Por ejemplo, en que sí tenemos un común denominador que muchas veces estos dolores intensos se presentan justamente con el ciclo menstrual. Pero ¿habrá algún caso en el cual el foco endometrial se encuentre en un lugar, primero que no sea tan accesible como para poder enviar un examen de imagen y poder certificar que eso sea? ¿Hay algún caso de esos, doc, en los cuales sea tan difícil el diagnóstico, en lo cual se llegue a cronificar la enfermedad? A ver, lo que pasa es que aquí
dentro de lo que es el tema endometriosis, es una patología bastante difícil de diagnóstico y manejo en cuanto al tratamiento. La paciente es una paciente que la valoramos y de acuerdo a cómo va evolucionando, Ujú. cómo le ha ido, le duele, no le duele con la medicación que estamos, su estilo de vida, los alimentos. Ahora recuerda que se habla mucho de que hay ciertos tipos de alimentos proinflamatorios Así es. y otros que no. Ujú. Ya, entonces también eso ha ingresado a la medicina y es parte del tratamiento. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones se le recomienda a las pacientes disminuir la ingesta de leche, Ujú. disminuya la ingesta de soya, porque recuerde que la soya también se las damos a las pacientes perimenopáusicas por el asunto del Correcto, estrógeno y así todo. Y si es. queremos quitarle Al el momento de estrógeno, reemplazo hormonal. exacto, y si queremos quitarle el estrógeno a la paciente con endometriosis, no le vamos a mandar a tomar Así soya, es, así es. ¿verdad? Doc, entonces el tratamiento también tiene que ser multidisciplinario, no lo vamos a hacer solamente con ginecología obstetricia. O sea, según esto, tenemos que ver también nutricionista y también depende de dónde se encuentre el foco, tenemos que también tratarlo con otros especialistas, Doc. Así es, dependiendo de donde lo encontremos, pues obviamente tiene que ser valorada la paciente, porque si tenemos focos intestinales, entonces obviamente tenemos que hablar con algún cirujano gastrointestinal Ujú. para hablar sobre estos temas y ver qué nos recomiendas, ¿no? Entonces hay muchas terapias, pero recuerde que cada terapia hay que Es individualizarla. independiente para cada No se paciente. puede no se puede decir, mire, vamos a intentar primero con esta y si le falla hacemos la otra, y si le falla hacemos la otra, y la paciente se cansa, sigue Así con es. dolor y de alguna manera se decepciona. Eso mismo le voy a consultar, mi doc. ¿Cómo le decimos a la paciente que usted tiene una enfermedad que no se la podemos curar? Y la persona, la paciente, la señorita, la señora, nos va a comenzar a hacer muchas preguntas y directas. O sea, el paciente quiere saber, dígame qué tengo y dígame cómo voy a terminar. ¿Cómo nos comunicamos con la paciente en la consulta al momento de tener que darles información? O sea, yo creo y pienso, y aquí creo que nuestra amiga va a confirmarlo, hay que decir la verdad, o sea, sobre todo hay que ser sincero, Ujú. nunca mentirle ni pintarles el cuadro de que eso es así nomás, hijita, no te preocupes que yo he tenido pacientes peores y se han curado. No, 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 o sea, un paciente como paciente no quiere escuchar eso. Ujú. Lo que quiere escuchar es qué debo hacer Así es. y cómo lo debo hacer, porque estoy yo aquí, no soy su otro paciente, soy yo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que explicarle es, mire, ¿usted es un paciente joven o es un paciente ya con más edad? Ujú. Explicarle, o sea, una cosa es una paciente que no haya tenido hijos y que Claro. tenga esta situación, y una Correcto. paciente que ya haya tenido sus hijos con esta situación, pues bueno, no va a estar estresada pensando en cómo voy a hacer para tener bebés, ¿no? Porque ella ya tiene 2 o Así 3 es. hijitos, entonces ya en ese El aspecto, impacto psicológico no es tan fuerte. bueno, puede ser fuerte porque igual meterse con el útero y los ovarios de una paciente es una Bueno, situación claro, difícil. la parte reproductora en la mujer es algo Es muy, muy difícil, importante. es difícil. Ujú. Entonces, así tenga 3 o no tenga ninguno, igual hay que saber primero clasificarlas, ¿no? Ujú. Igual el impacto depende de qué tan la prepare usted al momento de decirle la noticia, Ya. ¿no? Explicarle que hay estas patologías, que esto puede pasar, que estas determinadas patologías sí tienen cura, y las de acá, pues obviamente, aunque no tienen una cura definitiva, sí existe medicación en el mercado que le va a permitir mejorar la calidad de vida Ujú. y que le va a permitir tener una vida normal, porque estas pacientes con endometriosis severa pueden tener hasta dolor al mantener relaciones Así sexuales. es. Ujú. Entonces, obviamente se trata de mejorar su calidad de vida y que no tenga estos inconvenientes, que pueda ir a trabajar sin preocupaciones, que pueda tener sus bebés en el caso de que no tuviera. Entonces, sí Ujú. hay que decirle, si no tiene niños, pues explicarles que existe esta medicación, que se le va a ayudar con esta medicina con la finalidad de que no se obstruyan trompas y que obviamente cuando ya llegue el momento de buscar el embarazo, pues obviamente se tendrán que hacer unos exámenes previos, unos Ujú. estudios de imágenes especiales con la finalidad de valorar si las trompas de falopio no están obstruidas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de un embarazo ectópico, Así o sea, un es. embarazo fuera del útero. Si la trompa está obstruida, se puede Bien. quedar un embarazo Y fuera del otro útero. problema agregado Otra que ya se tiene. emergencia. Así es. Otro estrés y frustración. Entonces, explicarle que antes de embarazar, no es que se embarace porque sí, sino que Ujú. obviamente una cita de planificación, una cita preconcepcional
indicarle todo lo que tiene que tomar antes de quedar embarazada, valorar la indemnidad de útero, de trompas de Ujú. falopio, qué novedades hay y obviamente después de eso, ok, damos carta abierta para que busque el embarazo o Listo. en algunos casos, pues cuando ya realmente por cuestiones de edad, porque ahora recuerde que se está postergando mucho la maternidad, Así es. la paciente ya no puede ser mamá por sus propios medios o en Ujú. pocas palabras a lo artesanal y tiene que hacerlo por laboratorio, pues no. Entonces, ¿cómo se llama? Pues a la paciente hay que prepararla para que su cuerpo esté en las mejores condiciones posibles para poder hacer un transfer de embriones en el momento indicado, ¿no? Correcto, mi doc. Entonces, el hecho de que, por si acaso, con esto aclaro, el hecho de que sea o sea, que la paciente reciba una terapia de reproducción asistida y termine en una transferencia de embriones, no quiere decir que no vaya a tener las complicaciones de cualquier otro embarazo que Correcto. se haya realizado de manera O sea, eso no artesanal. le exime de que tenga No, ninguna complicación. no, las terapias de reproducción asistida también reportan riesgo de embarazo ectópico. Ujú. También las pacientes que han tenido sus embarazos por reproducción asistida pueden tener amenazas de aborto, pueden tener amenaza de parto pretérmino, prematura de membranas y pues obviamente las terapias de reproducción asistida pues son simplemente una ayuda para que usted embarace, no es Correcto. que le exime de enfermedades. Así es. Usted puede embarazar por reproducción asistida y también le puede dar diabetes gestacional, le puede dar preeclampsia, o sea, eso hay Todo, que y todo aclararlo. lo que está ya descrito en la literatura médica, mi doc. Así es, o sea, reproducción asistida no es igual a embarazo sin Embarazo novedades, perfecto. no, no, no. Ujú. Igual tener los cuidados y los controles mes a mes. Exacto, y si es una paciente que ha tenido paciente endometriosis, obvio, cuidar esa barriga con Mucho mucho más. más, eso es de cristal, así, cuidárselo bonito, de señora, que ni la miren, ¿no? Pero mi doc, entonces las esperanzas tampoco es que están caídas, ¿no? Entonces, No, sigue haciendo un buen seguimiento con su tratante, ¿verdad? Los exámenes que se deban de realizar, así es. siguiendo todo protocolizado y paso a paso, pues se puede llegar a tener un éxito bonito en la enfermedad. Así es, puede disminuir el dolor, puede llegar a haber periodos sin dolor. Yo he tenido pacientes que con la terapia, con la medicación, han evolucionado bien. Primero van cada 6 meses, luego al año y me dicen, doctora, estoy sin dolor, sin malestar, mis menstruaciones vienen sin novedad. Entonces, pero obviamente esto se le agrega, sabe que los alimentos proinflamatorios Ujú. los vamos disminuyendo poco a poco porque usted sabe que a veces no los podemos quitar de golpe. Así es. Es de poco a poco hasta que ella ya se acostumbre al nuevo A, estilo a de un nuevo estilo, vida. exactamente, Entonces, nuevos hábitos. mejora, le va bien, todo eso. Entonces, ya cuando estamos todo bien sin dolor, empezamos, bueno, ahora sí el embarazo, valoramos indemnidad de trompas, cómo está, todo eso y siempre pues, obvio, yo soy ginecóloga, pero no quiere decir que yo hago reproducción asistida. Ujú. Vamos de la mano con un médico de reproducción asistida, entonces Correcto. valorando si nos vamos por una reproducción asistida para disminuirle los riesgos o pues simplemente lo puede hacer artesanalmente sin ningún problema y obviamente pues los Correctísimo. controles que amerita la paciente. Excelente, mi doc, excelente. Muchísima información bastante útil para las personas que nos están escuchando. Y mi doc, una última petición. ¿Qué le diría usted, mi doc, a las mujeres que nos están viendo en este momento? ¿Qué les diría usted con respecto a la enfermedad? ¿Cómo les aconsejaría? ¿Qué mensajes usted les podría dar a ellas? Que mujeres que se identifican con todo esto que hemos conversado, ¿qué palabras usted les podría dar para que no pierdan el aliento y no pierdan las esperanzas de lo mal que se pueden estar sintiendo? A ver, primero que no dejen pasar el tiempo. Si usted tiene dolor pélvico, acuda de forma inmediata a un profesional de salud, sea su médico de cabecera o sea un ginecólogo, para que proceda a valorarla y le realice los exámenes más oportunos y de forma pertinente de acuerdo a su caso. La recomendación siempre es no omita un examen, porque eso puede ser lo que a nosotros nos dé pie para poder hacer un diagnóstico adecuado y más acertado. Pero si omitimos, entonces nos quedamos como que mancos, sin dedos, y nos quedamos con ese sentimiento de que parece, pero como que me faltó aquí y no lo podemos Ujú. diagnosticar. Si es importante ser cumplidos en eso, en hacerse los exámenes o los estudios por imágenes en laboratorios certificados, porque obviamente ellos los realizan bajo ciertas normas técnicas, y si es importante también que una vez que les den su tratamiento, ser muy cumplidas en la medicación, no fallar en eso y pues obviamente acudir a sus controles cuando se le haya indicado. Y obviamente que siempre digo,
nada está exento de presentar alguna novedad. Así es. Si hay alguna novedad, inmediatamente acudir, doctor, ¿sabe qué? Tengo esta situación, estoy tomando la medicina, pero me pasó esto. Ujú. Ok, para revalorarla y ver, bueno, modificamos, ponemos, agregamos, quitamos, pero hacemos algo. No es solamente, no, es que yo ya con la medicina llevo 6 meses y todavía sigo igual. No, pues si hay una novedad inmediatamente, porque esto hay que resolverlo rápido. Ujú. Si es una paciente que no tiene bebés, lo que queremos es hacer salvaguardar ese aparato reproductor para que pueda mañana, en un mes, en 6 meses, cuando ella decida, ser mamá Así es, mi doc. tranquilamente. Pero tampoco, como usted dijo, no se pierde la esperanza. Tenemos técnicas de reproducción asistida que también nos ayudan en los casos pues que por alguna circunstancia en especial Ujú. la, las posibilidades de embarazar por sus propios medios estén disminuidas o ausentes. Pero si el deseo de ser mamá, pues ya es de cada una, ¿no? Porque Así hay es. pacientes que cuando van a la primera consulta, yo no quiero ser mamá nunca, ¿no? Y después como al año se arrepienten y dicen, ahora sí quiero ser mamá. Y ahora cómo empezamos, cómo hacemos. No, pero ocurre, Así es, mi doc. ya. Así es, mi doc. Muchísimas gracias, doc, por las palabras que le ha dirigido a las personas que nos están observando. Ya saben, siempre tener una confianza sobre todo y pegarse muchísimo al médico que le esté tratando. El médico siempre le va a dar a usted las mejores pautas y el mejor tratamiento y el mejor seguimiento, pero la comunicación entre el paciente y el médico y el paciente tienen que ser impecable para poder tener al menos un seguimiento bastante bueno en su enfermedad. Doctora Rosa, muchísimas gracias por las palabras dirigidas a las personas que nos están viendo. A continuación vamos a conversar con 2 pacientes que sufren endometriosis. Nos vamos a enfocar un poquito más hacia la parte social, hacia cómo ellas han pasado la enfermedad y cómo se han unido en una asociación para poder conocer a más mujeres con esta enfermedad y cómo poderle darle guía y soporte a su patología. Ya volvemos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía del programa Voces Médicas. En este bloque vamos a conversar con Lizeth Villasís. Ella es una persona que ha pasado por un largo camino con la enfermedad de la endometriosis y pues tiene mucho que contarnos. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa. Me gustaría que tú misma te presentes y que nos digas a qué te dedicas y qué haces con respecto a las personas que conoces que tienen la enfermedad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor Henry, pues por darnos la oportunidad de poder hablar un poco más desde la parte social de que viven los pacientes con endometriosis en nuestro país, aquí en Ecuador. Gracias, doctora Rosita, por acompañarnos. Bueno, yo soy representante, soy la presidenta y fundadora de AELSE, que es la Asociación Ecuatoriana de Lucha contra la Endometriosis. Quizás ahora, en este momento, me gustaría enfocarme un poco más en la parte de cómo se vive aquí en nuestro país. ¿Por qué esta asociación está ahorita en pie de lucha? En realidad es por la voz de muchas mujeres que les ha tocado vivir en carne propia lo que es una enfermedad súper estigmatizada, súper minimizada, mujeres que se enfrentan pues a una realidad escondida, digamos así, ¿no? Como no me deja mentir la doctora, bueno, es una enfermedad que realmente aquí en el país debería de ser considerada como una enfermedad crónica. No solamente tiene que ser un paciente quizás con cáncer o un paciente con diabetes. Realmente la endometriosis nos debilita demasiado. Muchas pacientes que ya pertenecen pues a esta asociación se enfrentan al desempleo, quizás muchas, aparte del desempleo, contar que la enfermedad es muy costosa. Nos lleva a muchos tratamientos, a visitar muchos especialistas, desde el médico ginecólogo, nutrición, fisioterapia y psicología. Porque así como lo mencionó hace un momento la doctora Rosita, hay una gran cantidad de chicas que pasan el tema psicológico bastante mal y ahí es donde también nosotras nos enfocamos, de las que ya lo hemos vivido y sabemos lo difícil que es poder levantarnos desde una enfermedad que aquí no se conoce en nuestro país, tener que ayudarlas a ellas y siendo pacientes mismos. Uh-huh. Entonces, nuestra asociación, ahorita estamos en la lucha para poder tener la ley de protección al paciente con endometriosis, como ya lo tiene Colombia, como ya lo tiene España, como ya lo tienen varios países, y ¿por qué no Ecuador? Porque siempre nosotros tenemos que vivir dentro de los países tercermundistas.
Entonces, nosotros hacemos el llamado al Ministerio de Salud, al gobierno y a todas las autoridades de nuestro país de que puedan ayudarnos a que aquí el paciente sea considerado, que sea reconocida la enfermedad como lo que es, porque eso va a ayudar mucho a las chicas que no pueden estudiar, que no pueden tener un ritmo de vida normal, que no pueden trabajar, e incluso en los trabajos mismos, desde que ya te dicen es un dolor menstrual, bueno, es que eso no es excusa para que no trabajes, y realmente no es excusa. Hay muchas mujeres que tienen que fingir estar bien, porque a veces te dicen, finge estar enferma, no, en este caso el paciente endometriosis, finge vivir bien para poder vincularse a la sociedad y poder ser aceptada, y no se trata de eso, porque eso también nos hace esforzarnos y querer que no nos boten del trabajo, que el esposo no me deje, poder llegar a tener un hogar con hijos. Entonces ahí bastante golpea la parte psicológica. Bueno, les digo en mi propio testimonio de que yo tuve que pasar por muchos médicos, 14 médicos, me tomé la molestia de tomar apunte de todos ellos hasta que yo pude llegar a un diagnóstico en el 2019. En el 2019, en el hospital que me atendieron, este médico me dijo que tengo endometriosis, pero que es algo, que no pasa nada, ¿no? No vas a estar bien, vamos a hacer esto, pero realmente no. También en eso que me tocó vivir con este médico, y quizás por mi propia ignorancia como mujer, uno confía en los médicos. Entonces es importante que nuestros médicos de aquí del país conozcan, se involucren más en el estudio, en el conocimiento de la enfermedad, porque como hemos escuchado ya varios especialistas a nivel internacional, nos hemos conectado con el doctor Manuel López de la Torre, quien también ya estuvo aquí en Ecuador, nos brindó una charla muy interesante. Con el doctor Ramiro Cabrera también tenemos contacto. Te estoy hablando de especialistas a nivel pues ya de endometriosis. Aunque digan que la enfermedad pues no tiene una especialización, ellos ya tienen en México una especialización. Entonces es importante que aquí la traigan, que los médicos de la parte pública también se involucren, porque llegan chicas y siempre, y esa es digamos la vieja confiable, llegan, las atienden por emergencia y, es un cólico menstrual, tómate esto, no pasa nada. Y sí pasa, porque como lo mencionó ella, yo fui un caso de esos, viví ocultando el dolor con tantos analgésicos, con tantas pastillas para el dolor, y eso pues me llevó a otras complicaciones de salud. Entonces, por eso es importante que los médicos de aquí conozcan más del tema. Doctora, y hablando como gremio, o sea, no personalizando a X o Y médico, ¿verdad? Hablándolo como gremio, tenemos que sensibilizarnos un poco más. Bueno, el asunto es el siguiente, no es solamente sensibilizarnos, sino no minimizar los síntomas. O sea, eso es lo importante, no minimice los síntomas. De pronto yo digo, mis pacientes me han de ver que cuando en la consulta yo soy así seria, escuchándole todo, no es que estoy enojada, o sea, le estoy poniendo toda la atención del caso para saber exactamente dónde le cojo el punto, y digo, aquí está la clave del diagnóstico, es eso. Entonces, por eso sí es importante, yo siempre digo, jamás es, mijita, no tienes nada, no. Tienes algo, por algo fuiste, y el dolor existe, por algo se queja, algo tiene, por algo va a la consulta, o sea, por un dolorcito de cuando en cuando que se me quitó solamente después de que tomé un medicamento, el paciente no va. Si el paciente va es porque ya lo trató todo y no le quitó, entonces algo tiene. Es como que usted, o como que alguien en la emergencia deje pasar una apendicitis, pues. A nadie se le escapa una apendicitis, ¿verdad? Eso no se puede hacer, claro. Y el paciente se queja de dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia del paciente que va con dolor de apendicitis con el paciente que va con dolor de una endometriosis? O sea, los dos tienen dolor. Lo que pasa es que la localización o el origen es diferente, pero a los dos hay que tratarlos. Lo que pasa es que el tratamiento es diferente en cada uno. Es individual. ¿Ya? Hay que individualizarlo. Entonces, la misma terapia que ella recibe no es igual que la otra paciente que también tiene endometriosis. Todo va de acuerdo a la progresión de la enfermedad, el tiempo de la enfermedad. Y como en algún momento les dije, operar no siempre te quita el dolor. A veces regresa. Y peor en algunas ocasiones. Entonces, el asunto no es darle una mejoría temporal, porque a veces esa mejoría temporal dura 1 mes, 3 meses, o resulta que nunca mejoró, sino que salió del quirófano y salió con más dolor. Así es. Entonces, se trata de ser lo menos agresivo, pero darle el mayor alivio posible y evitar que la enfermedad progrese. O sea, esos son los objetivos del tratamiento.
pero lamentablemente pues creo que de alguna manera algo ha pasado, tal vez el mismo medio ha, ha hecho como que la medicina se endurezca un poco, la situación que se vive, ¿no? Entonces, tal vez eso lleve a tener tal vez estos conflictos, ¿no? Y la relación médico-paciente como que en algún momento se pierde. Se ve alterada, ¿ya? correcto. Entonces, pero sí es importante reconocer el dolor pélvico. Entonces, muchas veces se lo minimiza, pero la paciente se termina complicando, no progresa bien con los tratamientos, no tiene la confianza de regresar y compartirle. ¿Sabe qué, doctor? La medicina que usted me dio hace 10 días, igual no sirve, estoy peor. Entonces, si no tiene esa confianza con usted para regresar y seguir investigando, y sabe que vamos a investigar esto y el otro, sospecho que es esto, le parece oportuno hacer esto, obviamente siempre respetando la individualidad de cada paciente, porque hay pacientes que dicen, no, yo no me voy a hacer una laparoscopia diagnóstica. Ok, pero sí buscando otras alternativas diagnósticas para poderla ayudar, ¿ya? O sea, esto sí realmente existe. Hay pacientes que abandonan la escuela, el trabajo por el dolor, pierden su matrimonio o pierden la relación que tienen con su pareja de años por esto, porque ya llega un punto que la pareja dice, yo con usted no puedo estar más, siempre que está conmigo usted se queja de dolor, pero no es porque ella quiere quejarse, es porque ella tiene dolor. Vive con ese problema. Exacto, y el cerebro, una vez que ella tuvo dolor, al tener intimidad, ya el cerebro sabe que le va a doler, y ya el cerebro dice, empieza el rechazo. no, ¿y qué ocurre aquí en el Ecuador? Cuando le dicen las señoras no al esposo. El machismo sale a flote. Ay, no, tú tienes otro. Con ese estás. Y la pobrecita se ve en una encrucijada en que dice, yo no estoy con otro, porque con el que estoy me duele. ¿Qué voy a buscar otro? No aguanta Así es. Entonces, no voy a aguantar dos tóxicos. Doctora, perdón que le interrumpa, pero yo creo que por eso es importante, no solamente también de los médicos, sino de todos en general, porque venimos de generaciones de que se viene normalizando, desde la abuelita, las tías, es normal que te duela. Yo también me desmayaba cuando era joven. A mí también me daba diarrea cuando me venía la regla. Eso es así, no pasa nada, tómate una agüita. Y entonces eso pasa desde las madres, y por eso es que también entra la parte del machismo, porque es importante que conozcan y romper con esas historias que no son reales. Así es, hay que cambiar paradigmas en todo esto, porque lamentablemente ya venimos heredando ciertos pensamientos y ciertas conductas. Entonces ya viene en nuestro ADN mental de que las mujeres tienen que aguantar todo, tienen que soportarlo porque es el sacrificio que tienen que hacer en esta vida. No hay que aguantarles todo, ni aguantar el dolor, ni esas cosas. Entonces sí es importante que se empiece a cambiar esa mentalidad. Me duele, pues tengo que hacerme ver, porque eso no es normal. Entonces la abuelita, la mamá, la tía, la hermana mayor, no, si a mí también me duele. Es verdad, llegan con todas esas historias y eso no es así. Entonces hay que cambiar ese tipo de pensamientos para así poder hacer un cambio en todo esto. Y es verdad, o sea, la paciente que está con diagnóstico de endometriosis, pues obviamente debe recibir un tratamiento especial, e inclusive los días de menstruación, si está con el dolor, pues obviamente su reposo, su descanso. Incluso lo que en la legislación española está, creo que están permitidos 4 días de descanso. En España ya tienen, digamos, el CONADIS de allá, si es que ya se llama así, pero bueno, ellos ya le dan un carnet al paciente con endometriosis donde se refleja como una enfermedad discapacitante, incapacitante. Entonces, aparte de eso, nosotros, bueno, también involucrar bastante a los médicos de las nuevas generaciones. Y les digo la verdad, hay médicos que son benefactores de nuestra asociación, que ellos ya están involucrados y son muy sinceros al decir, yo no soy un especialista, pero me estoy preparando, y salen del país, se van a Brasil, México, Francia, Estados Unidos, y ya están conociendo más. Entonces ellos, y esto pasa más en la parte privada con los médicos, pero es importante que la parte pública se involucre, porque no todas tienen recursos para ir y pagar un monto y hacerse atender, y las chicas que no tienen, entonces algunas, ¿qué pasa? Son sometidas a operaciones
donde el doctor dice, bueno, te tuve que sacar el ovario y la trompa porque eso ya no me servía. Bueno, te vas a mejorar y te tuve que quitar esto y esto, tu riñón ya no vale. Y realmente la endometriosis, aparte, años atrás, y yo conversaba con médicos de antiguas generaciones y me indicaban, era conocida como solo una enfermedad ginecológica. Hoy por hoy la endometriosis a nivel mundial es conocida como una enfermedad multisistémica, porque ataca desde el útero, toda la parte reproductiva de la mujer, hasta el intestino, pulmones, diafragma, cerebro, y todos esos casos hay. Aquí en Ecuador tenemos casos en la asociación donde hay chicas con endometriosis pulmonar. Una de ellas tuvo que meterse a préstamos, hacer bingos, todo lo parte solidaria para que ella pueda viajar a Brasil a operarse los pulmones, porque aquí en Ecuador no tenían ni las máquinas para verle que la endometriosis no estaba visible a las imágenes y todo esto. Entonces tuvieron que hacerle la operación allá, porque aquí en Ecuador no se la podía operar. Entonces es importante, y hay muchos casos, hay casos de fallecimientos por endometriosis que tenemos registrados en la asociación a nivel internacional. Yo les voy a compartir, igual pueden visitar nuestras páginas en Instagram, donde está ahí una activista de endometriosis que duró 19 años en ser diagnosticada con endometriosis en el corazón y el pulmón. Cuando ella ya salió de su país, Kenia de origen, ella se fue a los Estados Unidos, entonces tuvo que someterse por primera vez a las operaciones, y todo eso complicó su salud. ¿Por qué? Porque los países que no conocen del tema, es a lo que nosotros tenemos que entonces vivir sometidas, a que hay una salud, claro, gratuita, pero solamente tiene un acceso no tiene acceso a todo, más allá. Entonces es importante que aquí en Ecuador sí se preparen. Por eso es que a mí me gusta hablar bastante con la parte privada, porque ellos se involucran más. Pero es importante que la parte pública. En El Salvador, ya Bukele hizo que el Ministerio de Salud de su país llevara a los especialistas de endometriosis de México, de Endolatán, y operaron a un gran grupo de chicas. Entonces, ¿por qué aquí no? Todas no tenemos los recursos, aparte que es una operación costosísima. Aquí no se opera por ablación ya, porque eso vuelve a surgir, es verdad, ¿no? El tejido vuelve a crecer. Es una operación de incisión, es de raíz. Y con eso no quiere decir que se va a curar, pero sí te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida por varios años, en compañía de la parte integral que es la fisioterapia, la nutrición, dependiendo del órgano afectado. Y aparte, nosotros aquí en la asociación, con eso también les hago una invitación y un llamado, que conozcan las pacientes. Nuestra asociación es sin fines de lucro, pero no quiere decir que ustedes se acercan a conocer los casos de los pacientes que están en estado crítico, con endometriosis en los pulmones, en los riñones, en el diafragma, que están pasándola súper mal y ellas necesitan una operación. Puedan involucrarse, ayudar con algo, y es así, conocer los casos para poderlas ayudar. Es lo que siempre yo digo, no es necesariamente que digan, te vamos a donar esto. Si no lo quieren hacer, pueden buscar al paciente, y yo me hago, porque lo he visto en otras partes, y nosotros como empresa nos hacemos cargo de este caso, para que ella pueda mejorar su calidad de vida. Perdón que le interrumpa. Hay algo que recalcar, ¿no?, en todo eso. Si bien es cierto, usted refiere que la parte privada ha hecho este tipo de ayuda, de darle los diagnósticos, de decirle las cosas como son. Si bien es cierto, yo me pongo del lado de acá de los médicos, y yo sí hago el llamado a que, por favor, si no sabemos cómo diagnosticarlo, si no sabemos cómo manejarlo, simplemente digámosle la verdad a la paciente: mire, yo no tengo experiencia en este tipo de casos. Yo le recomiendo mejor acudir al doctor fulanito de tal, persona experimentada en hacer estudio de estos casos, que él mejor le va a guiar y le va a decir qué es lo que más le conviene de acuerdo a su situación actual. Entonces, evite manipular a esa paciente con la finalidad que se complique más, y dígale la verdad. O sea, las complicaciones sí las puede decir, ya, pero dígale la verdad, que se puede complicar con esta situación, y que por eso es mandatorio que mejor visite al colega fulano y fulano, que cualquiera de ellos le puede ayudar a resolver su problemática. O sea, eso sí es importante decirlo. O sea, puede que algunos pacientes se enojan, porque algunos pacientes dicen: ¿y que usted no es médico? Sí, pero yo no soy especialista en eso. Así pues no, si no se hubieran creado las especialidades. Por ejemplo, yo, me encanta mi preeclampsia, yo soy experta en preeclampsia. O sea, yo preeclampsia, como diría mi profesor de cardiología, uno puede resolver un infarto, decía él, tomándose una Coca-Cola. Así decía él, ya mi profesor ya en paz descansa. Pero yo, por ejemplo, preeclampsia, yo puedo decir lo mismo, ¿ya? Es una enfermedad muy grave y seria, pero yo
me encanta la preeclampsia y es lo que más leo y lo que más sé, ¿ya? Pero asimismo hay expertos en endometriosis, hay expertos en, por ejemplo, en patología ovárica, hay expertos en patología de trompa de falopio, hay expertos en patología de cervix. Entonces, seamos sinceros, digamos, mire, sabe que yo no soy experto en esta rama, pero yo le recomiendo fulano de tal, trabaja en tal dispensario, porque a veces resulta que trabaja en algún dispensario. Así es. Trate de localizarlo ahí, ¿no? Y poder ir con ese especialista y que el paciente no se enfade porque le digo la verdad, Así es. porque ese es el asunto. O sea, yo por lo menos estoy siendo sincera y en lugar de tenerle dando vueltas, pasando más tiempo y complicándose, por lo menos la derivo rápido. O sea, eso también es de parte y parte. Así es. ¿Sí? Sí, Eso es de parte y parte. O sea, del uno paciente. puede ser ginecólogo, pero no quiere decir que todo el espectro de la ginecología me lo voy a aprender. Correcto. Exacto. Siempre ¿Ya? hay dentro de la especialidad Exacto. ciertas partecitas en las cuales uno se Exacto. puede hacer una especialidad de una patología. De patología exactamente. o de secciones especiales de la ginecología obstetricia. Eso es Por eso correcto. tenemos ginecólogos que solo se dedican a hacer imágenes. Exacto. Hay ginecólogos que solo se dedican a alto riesgo obstétrico. Hay ginecólogos que dentro de alto riesgo obstétrico se dedican solo a la cirugía fetal. Ujú. Entonces, todo tiene un pedacito que cada uno es más hábil. Entonces, tampoco algunos pacientes, también hay que decirles, no se ofendan si uno le dice, mejor vaya con tal especialista. O sea, recuerde que somos ginecólogos, no ginecolotodo. O sea, Así es. Y también la responsabilidad que tenemos los médicos en decirle al paciente con toda la sinceridad de que vamos a derivar a un médico que nosotros conocemos, que tiene mejor experiencia exacto. y saberle guiar también, ¿verdad? Yo pienso que es lo mejor, ¿no? Ujú. O sea, Así, ustedes su experiencia es, claro, lo mejor. es que claro, porque si lo que usted está diciendo hubiera pasado conmigo con muchas chicas y me dirijo hacia mí, si hubiera pasado conmigo no hubiera pasado por 2 operaciones anteriores erróneas, no tuvieran que haberme quitado mi ovario, que todavía no era de quitármelo. Yo soy paciente, yo no soy médico, pero Ujú. en carne propia me ha tocado conocer y aprender y educarme de este tema. Y como presidenta de la asociación, obviamente, porque entonces, ¿qué voy a estar luchando? Cuando yo entendí y me indicaron y vi las imágenes que mi endometrioma, este tumor, no estaba forrando el ovario, estaba al lado. Y hablando ya con los especialistas que nos están también ayudando en este proceso de la lucha, me indicaron que eso no había que retirarlo, porque no se trata de mutilación de órganos, se trata de mejorar la calidad de Así vida del es. paciente. Y peor, la que está joven. Una mujer de 20 años no puede perder sus ovarios si todavía no sabe si quiere o no quiere ser mamá, como Así lo mencionó es. ahí adelante. Ujú. Para mí es todavía un poco duro porque no he sido mamá a mi edad y bueno, ya me disminuyen las probabilidades de ser mamá, aunque Así no lo es. descarto porque igual yo soy muy creyente de Dios, yo sé, Sí. porque eso Pero era- igual, como paciente, uno se Exacto. estresa, se pone triste, pasa noches sin dormir. O sea, la verdad de las pacientes en cuanto a reproducción y que tienen endometriosis es la depresión, La Ujú. depresión la alta. tristeza. Son las pacientes que lloran en la noche pero no le dicen por qué. Ujú. Pero ese es el motivo. El miedo a que no vayan a poder tener un embarazo, o sea, a tener que dejar algo que sí ansiaban, o sea, es difícil. Entonces, por eso decirle a una paciente, ¿sabes qué? Tengo que sacarte un ovario y después de 2 o 3 años regrese Exacto. por lesiones endometriósicas y le diga, te tengo que sacar el otro. Qué Es decepcionante, terrible. decepcionante porque ya se suponía que con esto se iba a solucionar, pero Así. luego avanzó. No. Y avanzó a otros órganos. Ujú. Y eso, Entonces, y eso es lo importante del programa que hemos tenido el día de hoy. A más de dar a conocer un poco más de información sobre esta enfermedad, que las personas se sensibilicen un poco más cuando veamos a una mujer o una niña o una adolescente quejarse de mucho dolor durante su periodo menstrual y no minimizarlo, doctora y Lisette, no cometer ese error. Nosotros como médicos quizás tenemos un poquito más de experiencia en saber tratar a nuestros pacientes, pero una persona que no tiene esa experiencia quizás lo minimice y la otra persona, en lugar de ayudarle, de que se sienta apoyada, la estamos poco más y que marginando. Entonces tienes mucho dolor y ellos mismos, las mismas personas, le pueden hasta medicar de una forma errónea, Así. cronificando la enfermedad y cronificando los síntomas que tiene esa persona que usted tiene cerca. Si usted conoce a alguien cercano que sufre de muchos dolores menstruales, recomiéndele que vaya al médico. Usted no le recomiende medicación, no porque usted le pasó lo mismo en su adolescencia
o cuando estaba usted menstruando probablemente ya no lo haga, quizás por factores de edad o cualquier otra razón. No le diga a esa persona que a mí también me dolió, así que te pasa lo mismo a ti. Quizás estemos minimizando eso y le estemos dando una afectación psicológica a esta persona y haciéndole un mayor daño. Más bien guiarle a la pacientita o a la niña mujer que está sintiendo esta molestia que acuda a la consulta con el médico. El médico, si viene a medicina general, nosotros sabremos indicarle a dónde qué especialista tiene que ir y también saber qué exámenes enviarle previo o una derivación con especialista. Yo me llevo también muchísima información de ustedes, les agradezco muchísimo su presencia aquí. Es un tema demasiado largo, es un tema muy extenso. Pienso yo que tendríamos que tener otra charlita, ¿verdad? Para ahondar un poquito más, sí, porque es una problemática bastante intensa. Hay muchas mujeres que faltan a su trabajo y van a la emergencia de su seguro y las regresan al trabajo porque les mandan con un cólico menstrual y que con cólico menstrual se puede trabajar y están subestimando un posible diagnóstico de endometriosis. Así que me llevo, como les digo, muchísima información. Estoy muy seguro que vamos a tener que conversar esto nuevamente. Henry, Okay, ¿sí? Invitarlos al grupo Sol de apoyo de la asociación a las chicas que se sienten solas y que no tengan vergüenza de decir cuando les duele la regla, cuando están... Segurísimo, pasando. vamos a poner aquí abajo el link del Instagram, ok. Muy probablemente vayamos a trabajar juntos en las próximas semanas, ok, para tener un lugar donde se las pueda atender cuando tengan alguna molestia o tengan algún dolorcito y requieran un consultorio donde un médico les pueda atender. Estamos pues en conversaciones para poder ayudarles y brindarles ese tipo de ayuda. Así que bueno, en honor al tiempo me voy a tener que despedir. Lamentablemente, muchísimas gracias, doctora Rosa, por haber estado aquí. Lizeth, de verdad que te agradezco muchísimo tu presencia. De aquí pues conmigo nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.